Háblame, Señor, que tu siervo te escucha, y nos disponemos, apreciados hermanos, a meditar la palabra de Dios, el Evangelio, el Señor que nos da vida, que nos ilumina cada vez más con su palabra y así pueda dar fruto en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía a tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes, pues, oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en el terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante. En cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, apreciados hermanos, escuchando la palabra del Señor, ¿cómo estamos llamados nosotros a dar fruto al meditar la palabra? Una persona que cotidianamente escucha la palabra de Dios, que se interesa por conocer la palabra de Dios, por meditarla y hacerla viva cada vez, es una persona que va a dar mucho fruto, que constantemente dará fruto. Porque la palabra de Dios no vuelve a Dios sin haber dado fruto. Esa semilla no puede ser infértil. Nuestros corazones son corazones totalmente dispuestos a recibir la palabra de Dios como semilla buena y a dar fruto. Por eso estamos llamados a dar fruto. Pero el Señor nos advierte en su palabra, en el Evangelio, y nos dice que precisamente oigan ustedes pues que el sembrador, lo que sucede cuando uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto ocurre cuando nosotros nos dejamos llevar por la falta de ánimo, nos desanimamos porque a veces leemos la palabra de Dios, no la entendemos y entonces no mantenemos esa constancia, esa perseverancia en la meditación diaria de la palabra de Dios. Y dice el mismo Señor en su Evangelio que el maligno se encarga de sembrar en nosotros precisamente esa aptitud de corazón, de disposición del corazón para escucharla, roba en nosotros esa esperanza, ese deseo de mantenernos firmes en la palabra de Dios. Por esto, saber que pues luchamos también espiritualmente para mantenernos firmes, constantes en la meditación de la palabra de Dios cotidianamente. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado, en cambio, en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra de Dios y la acepta enseguida con alegría. Conocemos personas que han escuchado la palabra de Dios y qué bello porque le ha llamado, me golpeó esta palabra que he escuchado, me ha llenado de alegría, pero dice el Evangelio, pero no tiene raíces. ¿Qué significa no tener raíces? Es decir, la inconstancia, son inconstantes. Esto sucede ¿dónde nosotros podemos buscar las raíces en nuestra formación de la escucha de la palabra de Dios? Pues en una formación constante. Cuando nosotros dedicamos tiempo a formarnos. Personas que escuchan la palabra de Dios, que llevan alegría, porque hemos participado quizás de un buen retiro o de una buena formación de la palabra de Dios, pero después no tenemos constancia, no seguimos formándonos. Y es en la formación cristiana donde vamos a tener esas raíces, vamos a profundizar las raíces para así nosotros vivir en ese encuentro con el Señor. Y entonces dice la palabra de Dios, viene una dificultad o una persecución por la palabra y enseguida sucumbe. ¿Por qué?
Porque ha mantenido una persona inconstante, no se ha forjado a sí misma, no tiene raíces, no tiene fundamento para mantenerse constante en una formación continua. La palabra enseguida sucumbe, la dificultad, la persecución con la palabra, porque predicar la palabra de Dios pues también lleva consigo que va a llevar momentos de incluso de persecución por anunciar la verdad, por anunciar la palabra de Dios. Y esto pues tenemos que nosotros estar muy atentos. Lo sembrado en los triabrojos, dice Jesús en el Evangelio, significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y que se queda estéril. ¿Por qué? Porque lo vimos afanados, solo en quehaceres del mundo, pero no dedicamos tiempo para profundizar la palabra de Dios, para meditarla, para llevarla entre nosotros. Lo sembrado en tierra buena, dice, significa el que escucha la palabra de Dios y la entiende. Y gracias al Señor tenemos que darle gracias a Dios, porque si nosotros nos mantenemos constantemente en esta meditación de la palabra todos los días, quiere decir que nosotros queremos entender la palabra de Dios, leyéndola, qué nos dice el texto, qué nos lleva a meditarlo, qué nos lleva a nuestra vida espiritual. Ese es entender la palabra de Dios, que es palabra bendita, que es el pan, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Indica que nosotros cotidianamente nos queremos alimentar de la palabra de Dios, palabra que es viva, que es eficaz y produce 100, 60 o 30 por uno el por ciento. Por esto, apreciados hermanos, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que comparten día tras día la palabra de Dios. Pero tenemos que nosotros hacer posibles también que los demás puedan conocer la palabra de Dios. Y esto lo hacemos con pequeños gestos, a través de compartir el Evangelio del día, cuando nosotros mismos los escuchamos, hacer que más personas se sigan sumando para seguir meditando y escuchando la palabra de Dios, que usted pueda seguir dando fruto, el 60, el 30 o el 100% de la palabra de Dios que está siendo sembrada en su corazón. Que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe. Que el Señor permita que tu corazón pueda seguir perseverando en ese anuncio de la palabra de Dios. Que podamos nosotros mantenernos muy firmes en la escucha de la palabra de Dios, porque conocer las Escrituras es conocer a Cristo, y desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Que Dios, que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes siempre y les acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.